Universidad Nacional, siglo XX, carrera Derecho, extensión Colquiri. Docente Dr. Juan Carlos Cuenca. Materia Derecho Penal 1. Universitaria Ana María Condori Condori. Presenta audiolibro. Tema número 10. La acción y su ausencia. Sumario. 1. Concepto de acción. 2. Exclusión del concepto. 3. Elemento de la acción. 4. Concepto de omisión. 5. Teoría sobre la relación de causalidad. 6. La acción con el delito con relación al tiempo y lugar. 7. Ausencia del acto. 1. Concepto de acción. El primer carácter del delito es ser un acto. Empleamos la palabra acto y no hecho porque hecho es todo acontecimiento de la vida, el cual puede proceder de la mano del hombre, como del mundo de la naturaleza. El acto supone la existencia de un ser dotado de voluntad, que lo ejecuta. Además, la palabra acto engloba un concepto amplio, comprensivo, al aspecto positivo acción y de lo negativo omisión. Así aclarado el vocablo, puede definirse el acto manifestación de voluntad que mediante acción produce un cambio en el mundo exterior, o que por no hacer lo que espera deja sin cambio ese mundo externo, cuya modificación se guarda. Jiménez de Asos. Acto es pues una conducta humana voluntaria que produce un resultado. Cuando decimos acto voluntario queremos significar acción u omisión espontánea y motivada. Muchas personas, es decir, muchos autores en la actualidad son partidarios de la responsabilidad de las personas jurídicas o sociales. Tal afirmación no es correcta por cuanto las personas jurídicas no son capaces del conocimiento de los hechos y su significación injusta, y en consecuencia no pueden ser culpables. Si la culpabilidad es una de las características básicas de la infracción penal, es obvio que las sociedades no pueden perpetrar delitos. A lo sumo pueden ser objeto de medidas asegurativas, de sanciones disciplinarias y de responsabilidad civil. 2. Exclusión del concepto. Están fuera de acción o de acto aquellos actos provenientes al margen de la voluntad del hombre, tales como son los movimientos reflejos, es decir, aquellos movimientos musculares que se presentan como reacción inmediata e involuntaria a un estímulo externo o interno. Los actos ejecutados por fuerzas extrañas a la voluntad del hombre, como son las fuerzas irresistibles, son también excluidos del concepto de la acción. Los pensamientos mediantes a ejecutar un acto lícito, mientras no se exterioricen o se concreten materialmente, pueden también fuera del concepto de la acción. Codification poenam neme patior. Finalmente están excluidos los actos provenientes de los animales o fuerzas naturales extrahumanas. 3. Elemento de acción. En todo acto de hacer o de no hacer omisión emergentes de la conducta humana se conocen 3 elementos. Inciso A. Manifestación de voluntad. Inciso B. Resultado antijurídico. Inciso C. Relación de causalidad. Inciso A. Manifestación de voluntad. Es el primer elemento del acto referido a la actividad corporal humana dirigida por la voluntad del autor, que la guía con sentido. Inciso B. El resultado es el segundo elemento del acto. Es la consecuencia del acto traducido en modificación del mundo exterior, visible o no visible, sino que en este último caso simplemente puede estar representado por un peligro de que dicha modificación se realice. Dentro del resultado están comprendidas las modificaciones realizadas como los peligros de que se realicen dichas modificaciones. Los unos como los otros deben estar reconocidos por la ley como hechos delictivos, tal como ocurre con el robo, el terrorismo, la evasión o por lo menos de una tentativa de cualquier acto delictivo. Por tanto, un peligro ¿es posible delito sin resultado? Respondiendo a la pregunta, podemos decir que hay tratadistas que admiten la posibilidad de que se produzca delito sin resultado, es decir, sin modificación del mundo exterior. Sin embargo, ello es aparente, por cuanto que en los delitos llamados formales o de simple actividad, el resultado queda dentro de la acción ejecutada, confundiéndose con la misma acción, tal como ocurre con la calumnia y el lanzamiento armado, etc. C. Tercer elemento es la acción. Es la relación de la causalidad de la manifestación de voluntad y el resultado. Esto significa
que entre dos elementos tienen que existir un nexo causal, es decir, acción de causa y efecto. Ahora bien, es bueno establecer que la relación anteriormente indicada no tiene importancia, en cuanto si ella es directa o si es inmediata o inmediata, pues una persona o realiza directamente su acción voluntaria o por cualesquiera razón se vale de otra persona, o finalmente pueden valerse de animales que puedan causar lesiones con su ataque. 4. Concepto de omisión. Ya hemos dicho, al ocuparnos con el concepto de acto, que éste abarca tanto el hacer como el omitir. Ahora bien, cuando la norma penal es imperativa, socorrerás, el hecho no puede cumplir este mandato, supone un delito de omisión, pero este incumplimiento debe provenir de la voluntad del sujeto, caso contrario no constituirá un acto. Sin embargo, no toda inactividad voluntaria constituye una forma de omisión, porque para ello debe concurrir necesariamente la obligación jurídica de obrar en el individuo, cuya inactividad se examina. A este respecto, el mundo Meyer establece que la omisión sea omisión y la acción esperada de un autor ha omitido comprender por qué no ha realizado esta acción que de él se esperaba. Por eso es punible, siempre que sea acción esperada le sea exigible. Ahora bien, como solo la acción espera hace surgir la omisión en sentido jurídico, resulta absolutamente correcto que esto solo se fundamenta desde afuera y que por tanto no el que omite, sino el que juzga, da existencia a la omisión. Al igual que la acción, en la omisión existen tres elementos: 1. Manifestación de voluntad. 2. Resultado antejurídico. 3. Relación de causalidad entre ambos, agregándose a ellos otros dos elementos propios de la omisión. 4. Conducta inactiva. 5. Deber jurídico de obrar. División de la omisión. Los delitos de omisión comprenden tres clases. 1. Delitos de omisión llamados también de simple omisión o de omisión propiamente dicho. 2. Delitos de omisión por omisión. 3. Delitos de omisión espiritual. Son llamados delitos de omisión o de simple omisión cuando la ley manda hacer algo y el sujeto no lo realiza, quedando pasivo, como ocurre en el caso de quien, encontrándose perdido o desamparado, un menor que determina edad o una persona herida o inválida amenazada por peligro cualquiera omite prestarle el auxilio necesario, cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diera aviso inmediato de la autoridad. Estos delitos son llamados también de omisión propiamente dicho. Otro ejemplo sería el de quien deja de comunicar a la autoridad de noticias que tuviera acerca de la omisión de un delito, estando obligado a hacerlo por su profesión o empleo. En cambio, los delitos de omisión por omisión son aquellos en que el sujeto activo desobedece una norma que le ordena actuar o de una que le prohíbe adoptar determinadas actividades. La generalidad de los penalistas pone como ejemplo de esta clase de delitos el de la madre que deja de amamantar o lactar a su hijo poniendo en riesgo de que muera. Estos delitos son llamados también falsos delitos de omisión porque son en realidad delitos de omisión. Delitos de omisión espiritual son aquellos que los cuales tienen en cuenta todas las circunstancias, factores, efectos necesarios para que un acto no produzca consecuencias perniciosas a terceros. Son constitutivos de culpa porque no se han adoptado las medidas necesarias para que el propio acto no ocasione efectos perniciosos. Habiendo existido la posibilidad de preverlo, es un producto de la actividad negligente, imprudente de la gente que no supo prever lo que era predecible. 5. Teoría de la relación causal. Cortejando el acto realizado por el hombre y el resultado que ha dado lugar, se produce una relación de causalidad, es decir, una relación de causa-efecto, porque nada existe sin que haya una causa que los produzca. La teoría de la causalidad se ocupa de investigar las causas que han fluido en el resultado físico de un acto ejecutado por el hombre. Por eso es necesario que mucha importancia conocer cuál es la causa de un efecto, para luego determinar si un delincuente culpable
y consiguientemente responsable del acto ilícito, en el afán de establecer las condiciones que deben darse para relación de causalidad. Se han dado varias teorías que por su variedad y complejidad solo nos concretamos a indicar las que tienen mayor arraigo. Inciso A. Teoría de la equivalencia de condiciones de la condition sine qua non. Esta teoría es llamada también simplemente de la equivalencia o de las condiciones. Sostiene que debe considerar causa cualquier condición que sumada a la existencia produce el resultado. En otras palabras, es causa de toda circunstancia, sin la cual el resultado no se habría producido. Esta teoría, cuya formulación primera se atribuye a Bohr, propone como fórmula práctica para resolver la cuestión la supremacía mental de la condición que se considera, si con tal de supresión el hecho no se habría producido. Existe relación de causalidad. Todas las condiciones que ordinariamente concurren a la producción de un resultado tienen igual valor causal. Son pues equivalentes condiciones causa para esa teoría. Ambos términos son iguales. Inciso B. Teoría de la condición más eficaz. De conformidad con esa teoría de Birmeier, en la producción de un resultado todas las condiciones son necesarias, pero sin embargo hay algunas que son más eficaces que las demás. Por consiguiente, se asignará el valor de la causa a la condición que más eficazmente haya contribuido a producir el resultado. Inciso C. Teoría de la causalidad adecuada. Idea de von Case. A pesar de que se trata de una de las teorías llamadas individualizadoras, es evidente que tiene su origen en la condición sine qua non. Aunque ampliamente corregida y limitada en sus efectos, es necesario que la condición sea adecuada para causar el resultado. Ahora bien, ¿cuándo puede afirmarse que la condición adecuada? Cuando es idónea, es decir, cuando generalmente produce ese efecto. Se trata, pues, de una conclusión alcanzada por vía de la experiencia obtenida por virtud de la observación de los dos casos similares. 6. La acción con relación al delito al tiempo. La mayoría de las cosas, el resultado se pone como manifiesto al mismo tiempo y al mismo lugar en que ha tenido lugar el acto voluntario, pero no ocurre así en algunos casos, por cuanto hay diferencia en lo relativo al lugar y el tiempo en que se comete el delito. Puede ocurrir en que la acción se verifique en el lugar, pero el resultado en otro lugar, como también en que la voluntad se expresa en un momento y lesión en otro, hecho que se conoce como delito a distancia. Ejemplo: cuando se redacta una carta injuriosa en Cochabamba se produce en La Paz. El conflicto se presenta en saber si el delito se efectuó en la primera ciudad o en la segunda, habiendo tardado en llegar dicha carta cierto periodo de tiempo. De tal resultado que se plantea la pregunta: ¿cuándo se realiza el delito? ¿Se escribió la carta o cuándo se recibió la misma por destinatario? Interrogativo. Para resolver esta cuestión se han formulado las siguientes teorías. Inciso A. Teoría de la actividad. Esta toma en cuenta el tiempo y el lugar donde se ha realizado el movimiento corporal voluntario de la gente. Según los partidarios de esta teoría, lo que importa no es el acto prohibido por la ley en sí mismo, sino el hecho de cometerlo, el hecho de actuar de forma contraria a las formas. Inciso B. Teoría del resultado. Esta teoría sostiene que todo acto tiene un resultado, el cual es emergente de las comisiones del delito, que resultaría cometido en el lugar y el momento en el que se ha puesto manifiesto. El resultado es admisible. La objeción que se hace contra esta teoría, porque en algunos casos los resultados se manifiestan en distintos lugares y movimientos, o en cambio solo existe el peligro de producirse el resultado, o finalmente en algunos casos no puede determinarse ni el tiempo ni el lugar de la manifestación del resultado, circunstancias de la que derivan muchos inconvenientes. Inciso C.
teoría del conjunto de ubicuidad. Según esta teoría, el delito se comete tanto donde se cumpla la acción como el lugar donde se produce el resultado. En cuanto al tiempo en que se produjo el delito, la teoría punible es la de la actividad, o sea, el momento en que se desarrolla la actividad criminal. 7. La ausencia de la acción. Antes de considerar este aspecto de la teoría del delito, diremos que todos los elementos del delito tienen su aspecto negativo, que datan recientemente de que proponen a excluir la pena. Concretándonos el caso que nos ocupa, diremos que la ausencia de acción no es la conducta inactiva, sino es una serie de situaciones en las cuales el movimiento corporal de individuo nos constituye acción en sentido jurídico penal. Así tenemos, inciso A, la fuerza física irresistible. En este caso hay que tomar en cuenta la vis absoluta y la vis compulsiva. La diferencia entre una y otra en que la vis compulsiva, el movimiento corresponde a la manifestación de la voluntad del individuo que lo dirige, consentido a pesar de que obra bajo amenaza. En cambio, en la vis absoluta el movimiento corresponde a la voluntad de quien ejerce la fuerza. El sujeto violento no domina la acción, es utilizado como cosa. Inciso B. Los movimientos reflejos no son expresión del psiquismo del sujeto, o por ello resulta incuestionable la falta de acción. Estos actos pueden ser espontáneos, como el estornudo o los movimientos epilépticos, o provocados como los producidos por las cosquillas o los del tipo de conocido golpe de rodilla. Inciso C. Los estados psíquicos que impiden o anulan la capacidad del movimiento del individuo. Así las parálisis, fiebre muy alta, los estados de sueño, cansados o por catalepsia o la encefalitis, el sonambulismo, los desmayos y algunos otros casos de absoluta inconsistencia. Son todos estados de que el individuo puede decidirse que carece de voluntad. Inciso D. Los estados de inconsistencia, tratados por lo general como situaciones de exclusión de la puntualidad, pueden dar lugar a falta de acción. Los estados de absoluta inconsistencia, a las que se llega sin participación de la voluntad, dan lugar a falta de acción.